No, hola hermanos, el día de hoy 3 de septiembre del 2023, pues es 22º domingo del tiempo ordinario. Fíjense ustedes, domingo 22º ya del tiempo durante el año. O sea que vamos avanzando, ya saben, solo son sencillamente 34 domingos del tiempo ordinario. Así que por lo tanto, ya estamos en el domingo 22, ya en 12 domingos estaremos concluyendo el año litúrgico. Hay gente que bromea mucho con el tema, ¿no? Porque ya ha llegado septiembre, ya quieren empezar a poner el arbolito de Navidad y quieren empezar, bueno, calma. Es decir, yo entiendo que es una época bella, pero con calma, porque apenas estamos en septiembre, aprovechemos el mes de la Biblia. Normalmente en muchos países se celebra, aun y cuando ya saben que el tercer domingo del tiempo ordinario es el domingo de la palabra de Dios, pero normalmente se celebra el mes de la Biblia. Además es el mes de los privados de libertad, por el tema que será la fiesta de Nuestra Señora de la Merced en el mes de septiembre. Es el mes vicentino por San Vicente de Paúl. O sea, hay un montón de elementos también. Para nosotros en México, Centroamérica, es el mes de la patria, porque fue en septiembre donde se efectuaron los inicios de la vida independiente de España. Y entonces, claro, hay un montón de factores y un montón de elementos que quedan ahí. Pero bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Yo les decía la semana pasada, acuérdense que Mateo es el único que añadía cuando Jesús preguntó a los discípulos quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, que la gente dijo que uno Juan el Bautista, otro Elías, otros que Jeremías. Y yo les dije, pónganle cuidado a eso, porque el hecho de que menciona a Jeremías es porque Jeremías es el profeta que más se parece a Jesús. Aquí queda plasmado. Jeremías capítulo 20, versículos del 7 al 9. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fuego ardiente que tenía en mis huesos, dice el profeta. Qué bello esto, ¿no? Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo. Claro, este verbo seducir, yo sé que suena un poco feo, ¿no? Porque uno piensa en la seducción, es un hombre que anda buscando, o la mujer buscando a seducir a un varón, ¿no? Y hoy en día hay que tener muchísimo cuidado con todo eso, porque ya ven ustedes que cualquier cosa puede ser malinterpretada. Vamos. No digo cualquier cosa en el sentido de un abuso patente, digamos, un beso forzado, eso evidentemente que no, hasta ahí no vamos a llegar. Pero evidente hay que tener cuidado, porque de repente lo que antes era un piropo, ahora ya resulta ser más bien una ofensa, y va a terminar uno en la cárcel por haber dicho una barbaridad. Pero aquí el verbo seducir es eso, ese es el verbo seducir de el enamoramiento. Fíjense, a eso se refiere. Me enamoraste, Señor, y me dejé enamorar. Claro, el Señor también en esa relación que tenemos con Él nos lleva al amor sincero, no al amor físico, entendido por relaciones sexuales. No, al amor entendido por valorar por encima de cualquier otra relación, la relación con Dios. Fuiste más fuerte. Y me venciste. Claro, yo no podía más porque la fuerza de tu amor era tan grande. Ahora, ¿a dónde me lleva el amor y la fidelidad a Dios? A esto, que soy el hazmerreír de todos. Cada vez que abría la boca todo el mundo me caía a palos. Pues sí, eso es lo que le pasa. Todo el día se burlan de mí, dice Jeremías. Lo mismo que va a pasar al Señor Jesús, ¿no? Cuando hable, que eso es lo que vamos a escuchar en el Evangelio, que lo mucho que tiene que sufrir. Debe sufrir mucho. No dice que va a sufrir poquito, va a sufrir. No. Debe sufrir mucho. Me he convertido en objeto de oprobio. Ay, Dios mío. Y he llegado a un punto, lo vivimos todos, ¿no? Mucha gente me dice a veces a mí, ay, padre, si yo hubiese sabido lo que me iba a pasar metiéndome a este grupo, a esta pastoral, a hacer este trabajo, no lo hago. Claro, porque sabe, miren, el amor es así, pero como el amor es más grande, el amor de Dios es más grande, aunque nos toque padecer, lo hacemos por Él. Eso es lo que vamos a escuchar en el Evangelio. La segunda lectura, siempre la carta a los Romanos. Ya se han fijado que tenemos varios domingos de estar leyendo la carta a los Romanos. Capítulo 12,
Solo 2 versículos, el 1 y el 2. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo bueno, lo noble, lo justo, dicen otras traducciones. Está bien, son traducciones legítimas. Ok, fíjense, por la misericordia que Dios les ha manifestado, parte Pablo de que todo lo que ocurre es misericordia de Dios. Y nos invita a ser nosotros un ofertorio, a ofrecernos nosotros como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Otras traducciones dirán como hostia viva, porque lo que ofrecemos en el altar, ¿no?, en la Santa Eucaristía, es la hostia. Y aquí me detengo en un detallito que me parece que no hay que dejarlo pasar, ¿no? Fíjense, porque a mí me da risa eso, ¿no? Padre, me preguntan a veces, ¿usted va a celebrar la misa? Sí, ¿y tú también? ¿Cómo? Me dice, claro, todos celebramos, pues. Una cosa es que el sacerdote presida la Santa Eucaristía y otra cosa es que todos celebramos. ¿Y cuál es el culto agradable a Dios? Que nosotros seamos la ofrenda, que nosotros junto con Cristo nos presentemos al Padre y le entreguemos a Él toda nuestra vida. Ese es el sentido de esto. Si no, pues hombre, calentamos una banquita o una sillita allí en los templos, pero no hemos entendido entonces el alcance de nuestra donación, de nuestra entrega. Y por eso, fíjense, Pablo lo dice, no se dejen transformar por los criterios del mundo. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está la grandísima dificultad, es superar el criterio del mundo, no el criterio de Dios. El criterio de Dios está, el criterio de Dios es legítimo, el criterio de Dios es el amor, lo acabamos de escuchar, pero no, sino que, fíjense, dejen que una nueva manera de pensar los transforme, metanoia. Cambiar de idea, cambiar de pensamiento, la conversión, pero no entendido como ideas ahí, elucubraciones, no, un nuevo proyecto que los transforme interiormente. La clave está en eso, permítanmelo decir, esta es la clave, que esa transformación interna, por el contacto con el Señor, por haber descubierto su misericordia, me lleve a distinguir el discernimiento, distinguir lo que le agrada a Dios, lo bueno, como les digo, lo noble, lo justo, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. No podemos quedarnos en la mediocridad, no podemos quedarnos en hacer más o menos bien, no, el bien, camino de perfección. El Evangelio es la continuación del Evangelio del domingo pasado. El domingo pasado Pedro había quedado bien parado. Pedro había quedado como, ay, Pedro, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo te daré las llaves del reino. Pero rapidito la piedra se volvió escándalo. Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Señor Jesucristo, ¿por qué nos pones estos evangelios, hombre? Tan bellos, tan bellos. Desde entonces, aquí hay un corte, lo dicen los expertos en el Evangelio de Mateo, hay un corte completo. O sea, todo lo anterior y todo lo que sigue. Perdón que lo diga, claro, cualquiera dirá, bueno, desde el momento en el que le dice a Pedro que sobre él edificará la iglesia, ya hay una nueva realidad, sí. Pero aquí la expresión está desde entonces, en el Evangelio de Mateo eso es clave, rompe, completamente rompe. Jesús
Comenzó a anunciar, sí, porque no lo va a decir una vez, sino 3 veces. Y acuérdense que en el mundo hebreo el repetir algo 3 veces es un superlativo. Ellos no entienden de decir los ísimos, ¿no? Santísimo, ¿no? Santo, santo, santo. Buenísimo, bueno, bueno, bueno. Esa es la manera judía de hablar. Son las lenguas semitas en general. Entonces Jesús comienza a anunciar. Él no anda, no le anda adorando la píldora, dicen en mi pueblo, a nadie, sino que sencillamente va. Y fíjense, que tenía que ir, que debía ir a Jerusalén. No es opcional. Jesús lo toma como una decisión, así como le pasa a Jeremías en la primera lectura, que por más que le quemaban los huesos, dice, pero yo tenía que hablar del Señor. Me sentía movido. Bueno, yo tengo claro, mi meta es Jerusalén, y Jerusalén en el Evangelio de Mateo, en la teología mateana, es el lugar de la muerte, porque acuérdense que resucitado solamente se va a aparecer a los discípulos en Galilea. Así que por lo tanto hay un corte entre Galilea y Jerusalén y Judea. Entonces fíjense, para padecer allí mucho, se los decía, no es para padecer allí mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Yo aquí me detengo un poco porque digo yo, ¿y qué pasó con los fariseos? Porque los fariseos son los del problema con Jesús, sí, pero muy probablemente no hay mención de esto porque son los fariseos los que van a sobrevivir a la caída de Jerusalén en el año 70. Son ellos los que logran hacer que el pueblo sobreviva. Que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Padecer mucho, morir, resucitar. El triduo pascual, ¿no? Padecer, morir, resucitar. Jueves, viernes, sábado, si lo quiere, o el domingo, digo, o viernes, sábado y domingo. En fin, miren, esto es una belleza, ¿no? Realmente el Señor no anda, Pedro, siempre Pedro. Es que Pedro me representa. Es que así somos, ¿no? A ratos decimos las cosas muy bien y a ratos, Dios mío, metemos las de andar. Ay, Señor, Pedrito le habían dicho que eso no se lo había revelado y ahora le dicen que está hablando como los hombres, que está hablando no como Dios, sino como los hombres, imaginan ustedes. Y acababan de decirle que Pedro era la piedra y ahora se vuelve escándalon. En griego escándalon es piedra de tropiezo. Entonces fíjense, porque esto también habla de nosotros, ¿no? Las posibilidades en las que vivimos también nosotros. Nosotros también tenemos que distinguir, hay que pedirle al Señor cuál es la voluntad de Dios, no la voluntad. Acuérdense lo que acabamos de escuchar de parte de San Pablo en la carta a los Romanos. No se acomoden a los criterios del mundo. Es que los criterios de Dios son muy diferentes a los criterios del mundo. Y por eso esa transformación debe ir ocurriendo. ¿Cómo lo logro? Bueno, lo dice claro Jesús, ¿ya? Lo dice claro, el que quiera venirse conmigo, nadie está obligado. Nadie está obligado, es una decisión. Ahora, si usted se decide al Señor, prepárese para la prueba. Prepárese porque tendrá que negar sus proyectos para volver los proyectos de Dios. Negarse a sí mismo, cargar su cruz, la suya. Hay algunos que andamos viendo mucho la de los demás. No. Su cruz y seguirlo. Ese es el punto. Si no hay esa decisión firme de dejar de lado mis proyectos para aprender a vivir en los proyectos de Dios, que de repente pueden coincidir, ¿no? De repente pueden encontrarse en ese punto en el que me llevan a la santidad, en ese punto que me llevan a ser misionero, en ese punto en el que me llevan a ser testigo. ¿Por qué no van a coincidir? Pueden coincidir si estoy en conciencia actuando, pero cuando no lo hago igual, es una renuncia, es un corte. Y por eso el Señor nos lo dice. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí. Esa es la genialidad del Evangelio. Miren, ninguna religión va a esto. Ninguna, en absoluto, ninguna religión va a esto. Porque nosotros seguimos a una persona que nos ha enamorado, que nos ha seducido, que nos ha envuelto en su amor y en su misericordia, que ha tenido misericordia de nosotros, como decía la segunda lectura, y que nos ha llevado a descubrir que sin Él nada, absolutamente nada, de nada vale la pena. Lo que vale la pena es seguirlo a Él. Lo que vale la pena es dar la vida por Él. Yo puedo dar la vida por alguien que quiero, claro que sí, pero aquí es dar la vida por Él, porque toda la vida tiene que girar en torno a Él. ¿Ya? Vendrá el Señor, no nos lo oculta. Y pagará. Se utiliza el mismo término que se utiliza en el capítulo 6 de aquí de Mateo, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos, cuando hagas ayuno, cuando des limosna, cuando ores, ya, porque ya han recibido su paga, va a decir. Mientras que si tú actúas y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará.
es la paga. O sea, no es un asunto, ¿cómo les diría? Un asunto de salario, sino en el sentido de el valor que tiene lo que yo hago cuando lo hago por amor. Les invito a hacer oración. Señor, dame la valentía de arriesgar la vida por ti, el gozo desbordante de gastarme en tu servicio. Dame, Señor, alas para volar y pies para caminar al paso de las personas necesitadas y entrega para dar la vida desde la vida, la de cada día. Infúndenos, Señor, el deseo de darnos y entregarnos, de dejar la vida en el servicio a los débiles. Señor, haznos constructores de tu vida, propagadores de tu reino. Ayúdanos a poner la tienda en medio de la humanidad para llevarles el tesoro de tu amor, que salva. Haznos, Señor, dóciles a tu espíritu para ser conducidos a dar la vida desde la cruz, desde la vida que brota cuando el grano muere en el surco. A veces también nosotros queremos enseñar a Dios a hacer las cosas como Pedro, pero no nos dejamos sorprender por Jesús. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga Dios. Es el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos.